¿Alguna vez has sentido como que hay una conversación en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia sobre algún tema que está pasando y como que no entiendes muy bien de qué están hablando, no te puedes integrar a la conversación, quieres decir algo, no te quieres quedar fuera, pero realmente no tienes mucho contexto? Pues no sabemos si estás en el lugar correcto, pero estás en un lugar. Y nosotros simplemente no podemos resistirnos a la tentación de platicarle al mundo qué es lo que está pasando desde nuestra perspectiva. Entonces el día de hoy tenemos tres notas preparadas para ti. La primera, ¿qué está pasando en Los Ángeles? ¿Por qué están quemando taxis? ¿Por qué estos taxis no tienen conductores? ¿Qué es un Waymo? Y también por qué entró el ejército de Estados Unidos. Eso también es importante, también lo vamos a platicar. Vamos a hablar de Greta Thunberg y sus amigos que se subieron a un barco para tratar de casualmente, así nada más como que sí, como que no, vamos a romper un bloqueo naval en Gaza y obviamente fueron arrestados, qué sorpresa. Y por último, vamos a hablar de Jeffrey Epstein. Hay nueva información sobre el caso, la nueva información es que no hay información, ya nos lo dijo el director del FBI, entonces también vamos a platicar sobre eso. Esperamos que estén interesantes estas notas. Yo soy Diego Medina, esto es El Nodo, bienvenidos. Bien, vamos con esta primera nota del día, que es qué está pasando en Los Ángeles. Esta puede ser una nota un poco larga, porque la verdad es que hay muchos temas que están involucrados aquí, pero pues básicamente Los Ángeles está envuelto en protestas, como normalmente lo está. Hay incendios, que como vimos con los incendios forestales de hace poco, tampoco es algo muy nuevo para la ciudad de Los Ángeles. Sí deberíamos decir que Los Ángeles parece una ciudad especialmente propensa a estarse incendiando por alguna razón o por la otra. Pero en este caso, ¿por qué están incendiando cosas? ¿Por qué están protestando? Estas protestas comenzaron el viernes por una nueva estrategia que están tomando las autoridades que se encargan de las deportaciones de inmigrantes ilegales en esa ciudad. De las autoridades que se encargan de esto, la principal se llama ICE. Y como venían trabajando hasta hace poco, era buscando a los inmigrantes ilegales uno, por así decirlo. Y se estaban enfocando, como lo había dicho Trump en campaña, se estaban enfocando en los inmigrantes que tuvieran historiales delictivos. O sea, entraban a bases de datos, buscaban a alguien, no sé, que cometió un robo a mano armada o algún tipo de delito en algún momento, y lo buscaban y lo arrestaban y lo deportaban. Y lo mandaban a su país de origen, en la mayoría de los casos, pero también han habido casos donde los mandan al otro lado del mundo, a lugares que no tienen nada que ver con de dónde era la persona. Y bueno, así es como estaban trabajando, pues normal, digo, tampoco es una sorpresa. Donald Trump ha dicho desde siempre, desde su primera administración, que está en contra de la inmigración ilegal y que planea hacer grandes esfuerzos por las deportaciones. El detalle es que esta estrategia de ir uno por uno, pues no estaba dando muy buenos resultados. A final de cuentas es muy lenta, no es nada eficiente y no estaban llegando a las metas de deportaciones que ellos tenían. Por lo tanto, recientemente cambiaron la estrategia y comenzaron a ir a los lugares de trabajo, que también, como todo mundo sabemos, hay ciertas industrias en Estados Unidos en los que gran parte de la fuerza laboral está compuesta por migrantes, a veces hasta el 20%. Y pues muchos de estos probablemente son inmigrantes ilegales. Entonces lo que están haciendo ahora es que ICE va a un lugar de trabajo y le piden al patrón, o si se llegan a topar a los trabajadores, pues le piden que comprueben que tienen el permiso para estar trabajando ahí. Esto es algo que ICE sí puede hacer. Tampoco es como que puedan abrir las puertas de una fábrica y entrar a esculcar las cosas y buscar si atrás de una máquina está escondido algún trabajador ilegal. No pueden hacer eso, pero sí pueden llegar a los lugares comunes, que así más o menos se les llama, a los lugares comunes de estos centros de trabajo, de los cuales pues podríamos decir el estacionamiento o el lobby, pedir hablar con el patrón, etcétera. Esto obviamente les permitiría en una sola vuelta, en una sola operación, pues poder agarrar a varios inmigrantes ilegales. Esto es lo que normalmente estamos escuchando hoy en día como las redadas. Estas son las redadas. Ok, pues esto no le gustó a muchas personas, principalmente en ciertas zonas del centro de Los Ángeles, y comenzaron a protestar. Y comenzaron a aventarle piedras a la policía y huevos, y la policía empezó a responder, y pues se hizo una protesta, hubieron arrestos, arrestos muchas veces injustos, a veces justos, quién empezó, no se sabe, nunca se sabe en este tipo de cosas. El caso es que hasta aquí es algo relativamente común para la ciudad de Los Ángeles. No era una protesta particularmente grave ni particularmente violenta, o tampoco era pacífica, pero era una protesta. Perfecto. El detalle viene cuando Donald Trump decide tomar el control de la Guardia Nacional en Estados Unidos. La Guardia Nacional no es una parte de la policía, como de hecho en México ya tampoco es una parte de la policía, pero bueno, no es una parte de la policía, sino que es una porción o es un brazo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que está bajo el control de los gobernadores, o sea, cada estado tiene la suya.
pero en un momento dado el presidente puede decidir tomar el control, quitárselo al gobernador y básicamente empezar a usar la Guardia Nacional directamente por sus órdenes. Esto no es nada común. O sea, el último precedente de que hubiera sucedido esto fue en los 90s y fue porque el gobernador de ese estado así lo pidió. También se puede hacer sin que lo pida, pero eso todavía es menos común. El último caso en el que el presidente federaliza la Guardia Nacional sin que lo pida el gobernador o sin que dé su consentimiento el gobernador fue en los 60s con Lyndon B. Johnson, que federalizó la Guardia Nacional para algo relativamente similar, que era calmar ciertas protestas que estaban sucediendo en ese momento en Alabama. Entonces, como dijimos, pues sí es algo muy extraordinario. Muchísima gente podría pensar que no era necesario como tal y pues no es algo que esté dentro de lo común. Definitivamente subió la tensión que estaba sucediendo en ese momento en Los Ángeles. Pero hay que decir que la Guardia Nacional no se está enfrentando con las personas que están protestando, no está yendo a las manifestaciones, están simplemente vigilando ciertos edificios federales que hay en Los Ángeles. O sea, todas las imágenes que estamos viendo de gas pimienta y bombas de gas y la gente tirándole cosas a la policía y la policía respondiendo en el caballo y tal, todo eso es la policía de Los Ángeles. La Guardia Nacional y las autoridades federales están alrededor de ciertos edificios nada más, como guardando la calma. Pero el puro hecho de que entre la Guardia Nacional, pues definitivamente ha subido muchísimo la tensión que hay en la ciudad. Ok. Inclusive, ayer ya se dijo que van a mandar Marines. Esto ya es algo muchísimo, muchísimo menos común. Es muy difícil mandar miembros en activo de las Fuerzas Armadas a operativos dentro de Estados Unidos, que es ahora sí lo que están haciendo, mandando a estos 700 Marines que supuestamente van a llegar a Los Ángeles. Entonces las cosas pues sí se salieron muchísimo de control, pero se salieron de control en el ámbito político. Y este es el problema. Es una situación que, ok, obviamente iba a causar disgusto. Como dijimos, muchísima gente que está sin documentos en Estados Unidos, pues lo hace para trabajar. La mayoría de la gente lo hace para trabajar. Entonces, obviamente, empezar a ir a los lugares de trabajo, pues no le iba a caer bien. Y tampoco le iba a caer bien probablemente a los patrones, que dependen de esta mano o fuerza de trabajo. Entonces, pues sí, obviamente iba a causar disgusto. El detalle aquí es meter a la Guardia Nacional, meter a los Marines todavía, que es algo muchísimo más grave. Lo único que está haciendo es subirle el tono a todo lo que está pasando. Las protestas, la verdad es que sí se están desvirtuando bastante. Entonces, tenemos casos ahora en los que están pidiendo taxis, pero taxis que no tienen nadie que los conduzca. Son de estas cosas súper tecnológicas que tienen en California, que son carros que se manejan solos. Entonces, tú pides tu taxi, llega y ya te lleva donde tú tienes que ir y no hay ningún conductor. Se llaman Waymos. Bueno, pues lo que empezaron a hacer en las protestas fue pedir un Waymo al lugar donde está la manifestación y cuando llega lo queman. O sea, pues algo sí bastante salvaje, no podríamos llamarle de otra manera. ¿Qué culpa tiene el Waymo que solo está yendo a trabajar y al final lo terminan quemando y muere? Probablemente cuando la inteligencia artificial cobre conciencia y las máquinas comiencen a pelear contra nosotros, pues los Waymos se van a acordar de las personas que les prendieron fuego. En fin, el caso es que esta parte política de meter a las Fuerzas Armadas es lo que le está dando muchísimo más gravedad al asunto. Y por parte de las autoridades de California, pues también se defienden de manera política, diciendo que no era necesario, que nosotros lo teníamos bajo control, etcétera. Bueno, así como que muy, muy bajo control, pues tampoco, porque como dijimos, las personas que se están enfrentando a los manifestantes es la policía de California, que están comandadas por la alcaldesa de Los Ángeles y por el gobernador, Gavin Newsom. Entonces, pues tampoco es como que, ay, sí, no, aquí está todo súper tranquilo, un incendio, pues sí, pero aquí siempre hay incendios, ¿de qué te preocupas? Entonces el discurso ya se vuelve completamente político y no estamos hablando de realmente cuál es el problema, que son estos esfuerzos por las deportaciones. Y dentro de este mismo tema, de todo este discurso político, pudiéramos meter también al gobierno de México. Claudia Sheinbaum ya se pronunció diciendo que las redadas no son la manera de resolver el problema o el fenómeno de la migración, que la manera es sentándose a dialogar y resaltando que los inmigrantes solamente estaban buscando una mejor vida para sus familias y más oportunidades. Y ok, estamos de acuerdo, eso es lo que estaban buscando los migrantes. Pero ¿con qué cara lo va a decir el gobierno de México? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Si estás diciendo como algo positivo que los migrantes se fueron a buscar mejores oportunidades, pues se fueron a buscar mejores oportunidades de las malas oportunidades que el gobierno de México les estaba permitiendo acceder.
O sea, es como si yo tengo mis hijos y los abandono, o ellos me abandonan a mí, porque no les doy de comer y porque no los llevo a la escuela y porque básicamente no me hago cargo de ellos, deciden irse con otra familia. Esta otra familia como que medio los acepta, medio no los acepta, ok. Y luego yo me quejo de que no los están tratando como yo quiero que los traten. Y si piden que, ¿sabes qué? La familia me dice, ¿sabes qué? Te los voy a regresar porque pues a final de cuentas son tus hijos y es tu responsabilidad. Y yo me pongo mis moños y digo, no me los puedes regresar. No, tú les tienes que dar todo. Lo que sí es que me manden dinero. Porque cuando tocamos el tema de las remesas, ahí ya no le gusta a nadie de nuestro gobierno, ¿no? Ahí sí ya decimos que no se le puede poner impuestos. Las remesas tienen que seguir entrando. ¿En qué posición deja eso nuestro gobierno? En la posición más cómoda del mundo, ¿no? En la que decimos, bueno, yo no te voy a dar educación, no te voy a dar calles, no te voy a dar seguridad, no te voy a dar oportunidades de empleo, todo eso no me corresponde a mí. Lo que sí me corresponde es el dinero que generes con las oportunidades, con la educación y con la infraestructura que ese otro país te va a dar. Yo lo único que quiero es el dinero. Entonces aquí no hay que mejorar nada, aquí todo está perfecto, así estamos muy bien, de todos modos nadie me exige nada y si no te gusta vete, pero cuando te vayas me mandas tu dinero, por favor. Como dijimos, ¿con qué cara puede decir eso el gobierno de México? Y no es algo que esté diciendo solamente Claudia, sino es algo que han dicho básicamente todos los presidentes hasta ahorita. Y no le vemos el punto y no le vemos el sentido y tenemos que preguntarnos quién está a cargo. Por parte de la administración de Estados Unidos, ¿quién tomó la muy buena decisión de meter al ejército? La única razón por la que pudieran estar haciendo esto sería pues porque se ve bien políticamente. Sí, en California no, pero los republicanos jamás van a ganar en California de todos modos. El caso es que cuando lo ve alguien que vive en el otro lado del país, en Wisconsin, o alguien que lo ve, no sé, en Georgia o en estos estados que son importantes al momento de decidir las elecciones, lo único que van a ver es el descontrol que los gobernadores demócratas tienen en sus estados y un presidente tratando de poner orden. Entonces, políticamente, pues puede salir bien la jugada, pero no tiene nada que ver con la situación que estaban viviendo realmente las personas en Los Ángeles. Del lado de las autoridades de Los Ángeles, pues su ciudad siempre se está quemando. Entonces también, ¿qué podemos decir? ¿Quién está a cargo de esa ciudad? Sí, aquí las protestas están bajo control. Pues claramente no están bajo control, están quemando los taxis, están pidiendo un taxi para quemarlo. Tampoco está como que muy controlado el asunto. Y por último, ¿quién está a cargo de estas protestas? Como dijimos, las protestas no son en toda la ciudad, son en zonas muy específicas, principalmente el centro y algunas otras comunidades con muchísima población de ascendencia latina, como un lugar que se llama Paramount, que también ha estado muy fuerte ahí todo el asunto, ok. Pero ¿a quién se le ocurre meter la bandera de México? Que la bandera de México ya se hizo como todo el símbolo de estas protestas. ¿A quién se le ocurre meter la bandera de México en estas protestas? A ver, lo que está diciendo la administración y lo que están usando de excusa para que tú puedas meter a todas estas autoridades federales a Los Ángeles es que esta gente está en contra de Estados Unidos. Es una insurrección y no tienen manera de calmarse y no están a favor de nuestro país. No son amigos de Estados Unidos. Y yo, como persona que me voy a manifestar, digo, a ver, no es cierto. Yo solamente quiero estar aquí pacífica y normalmente. Entonces, ¿cómo puedo hacerle entender eso al público de Estados Unidos? Porque lo que yo hago va a salir en las noticias. ¿Cómo le puedo dar a entender de manera clara al gobierno y a la población de Estados Unidos que vengo en paz y que claro que sí me quiero integrar a su cultura, claro que sí me quiero integrar a su sociedad? Ya sé, lo que voy a hacer es agarrar la bandera de otro país y empezar a quemar cosas. Así van a ver que estoy de su lado. O sea, ¿a quién se le ocurrió eso? ¿Quién está vendiendo? La persona que está vendiendo las banderas de México, si tiene algún tipo de relación con México, si es mexicano, debería de dejar de hacerlo, porque esta es la peor imagen que le pueden dar a su causa. Y de hecho es la mejor imagen que puede tener la administración de Donald Trump. A final de cuentas, cuando vemos estas fotos, como la persona con la bandera de México arriba de un taxi y atrás como tres incendios al mismo tiempo, pues como que cómo podríamos decir que no son personas que claramente no están a favor de Estados Unidos. En general la situación es un desastre, no tenemos mucho más que decir. Van a llegar los Marines, no sabemos si se ponga peor o mejor la cosa. Ya amenazaron que quieren arrestar al gobernador de California. El gobernador de California dijo, ok, pues arréstame, ya sabes dónde vivo. En fin. Bien, y pasando a otro tema que igual tampoco tiene mucho sentido, pero este es peor, diría yo.
Vamos a hablar del caso de Greta Thunberg, que es esta activista que todos conocimos cuando a sus tiernos 13 años de edad, tenía 13, tenía 14, algo así, la invitaban a hablar en la ONU para decir que el mundo estaba condenado y que el calentamiento global iba a acabar con todos nosotros y todas estas predicciones que jamás se cumplen. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela decían de que no, sí, para el 2020, no sé, para el 2020 ya no va a existir esta ciudad y esta otra porque el mar se las va a acabar y etcétera, y esto nunca pasa, probablemente esto nunca va a pasar. Pero bueno, es esta chica, ¿no? Bueno, ahora como que cambió un poco su discurso y está enfocada en el tema de lo que está pasando en Gaza con las agresiones de las Fuerzas Armadas de Israel. Y se subieron a un barco ella y varias personas famosas, algunos miembros del Parlamento Europeo. El barco se llamaba el Matlin. Zarparon desde Italia tratando de llegar a Gaza. Aquí, pues lo estaban haciendo para llevar ayuda humanitaria, comida, fórmula para bebés, estas cosas que sí necesita muchísimo la gente de Gaza, porque como recordamos están bloqueados. Israel no deja que entre nada a Gaza. De hecho, por 2 meses no dejaron que entrara nada, nada. Y luego hasta hace poquito, ya cuando los países le dijeron, oye, ¿qué estás haciendo? Esto es exagerado, claramente sí tienen que comer. A final de cuentas ellos no son soldados, solamente es la gente que le tocó vivir ahí. Israel dijo, ok, está bien. De hecho dijeron literalmente que lo hacían para no verse demasiado mal, así como que bueno, o sea, no creas que te estoy ayudando porque quiero, pero aquí me obligó el resto del planeta. Y empezaron a dejar que entrara ayuda humanitaria, pero la ayuda humanitaria estaba entrando controlado por Israel. O sea, Israel se encargaba de la logística de que pudiera entrar y estaba entrando muy poco y estaban entrando como en solo 3 lugares. Tenían 3 lugares para repartirle comida y víveres a 2 millones de personas. Obviamente se hizo un desastre. Hubieron víctimas de ataques por el ejército, muchísimos heridos, muchísima gente que fueron víctimas mortales de estos ataques. O sea, nada estaba funcionando bien en esta entrega de víveres por Israel. Entonces esto motivó a estas personas a tratar de ir en su barco a Gaza y darles ayuda humanitaria, que era algo muy simbólico, porque o sea, no era un buque carguero, ni mucho menos. O sea, iban en un barco pequeño, que no iba a tener ayuda más que para, no sé, 100 personas a lo mucho, que es mejor que nada. No estamos diciendo que esto sea inútil, pero tampoco es como que iba a ser una gran diferencia. Y pasó pues lo que obviamente iba a pasar. No dejaron pasar el barco y fueron arrestados. Y pues aquí, después de que hemos visto en redes sociales mucha reacción de sorpresa y de indignación, de que, oye, pero ¿por qué los arrestas? ¿Qué te estaban haciendo? Pues estaban rompiendo un bloqueo marítimo que sí es como que algo que puede decir, oye, te voy a arrestar. Que si el bloqueo es justo o no es justo, eso es otra cosa. Pero no es como que, ay, bueno, tienes razón, la estoy regando, deja que pase ese barco. Obviamente eso no iba a suceder, obviamente iban a ser arrestados. Lo más probable es que ellos ya sabían que iban a ser arrestados cuando Greta Thunberg y sus amigos estaban ahí en una pijamada viendo una película y dijeron, oye, ¿sabes qué? Lo que tenemos que hacer es ir a Gaza. Y dijeron, sí, mi papá tiene un barco. Y se empezaron a poner de acuerdo y empezó a sonar ahí la canción de fondo en la película mientras agarraban sus víveres y los metían a mochilitas y todo el rollo. Pues ya sabían, aún mientras estaba pasando todo eso, ya sabían que los iban a arrestar. De hecho, eso es lo que dice el gobierno de Israel. Dice, a ver, esta gente a qué venía, venían a tomarse selfies y nada más venían aquí a lucirse ante el mundo porque no iba a pasar nada. Y estamos de acuerdo, es obvio que no iba a pasar nada. Estamos de acuerdo, el efecto más importante de esto solo es darle más visibilidad, no a Gaza. Gaza creo que tiene bastantísima visibilidad. No estamos aquí pretendiendo que es un tema nuevo, ni mucho menos. La principal visibilidad es para Greta Thunberg y sus amigos. Entonces, estamos de acuerdo con eso. Pero no deja de sonar muy cínico y si queremos decir algo, o sea, es algo valiente que hacer subirse al barco. Y no podemos criticar tanto tampoco a alguien que está intentando ayudar a otra persona. Que si la manera de ayudarla no es la mejor, que si no tiene mucho sentido, que si no está muy bien planeado, etcétera. Pues sí, estamos de acuerdo, pero al final de cuentas está tratando de ayudar a alguien. Y si fuera solo por tomarse la selfie, pues es una selfie muy arriesgada, ¿no? Yo no haría eso para tomarme simplemente una selfie. Entonces, aunque fuera solo la selfie, creemos que sigue siendo algo bastante valiente que hacer. Y tenemos que decirlo, a pesar de todo esto que dijimos antes de Greta Thunberg, esto fue algo muy valiente y es una buena causa. Definitivamente es una buena causa. Ok, aparte también, o sea, como que, ¿qué le queremos pedir a la chica? Ya tiene 22 años. De hecho, ya la critican mucho más. Cuando tenía 13, también muy convenientemente, pues no le podías decir tantas cosas porque te estabas metiendo literalmente con una niña. Ya no es el caso.
Pero también, ¿qué le queremos pedir? O sea, que ella agarre un arma y se vaya a pelear ahí directamente con las Fuerzas Armadas de Israel. Aquí sí tenemos que decir algo que nos parece importante. No hay nada que hacer. Y no es que no nos pueda doler, ni que no podamos tener empatía, ni que no podamos desear que las cosas fueran diferentes, pero hay una diferencia entre preocuparnos de manera, digamos, inútil con un tema en el que sí, yo ya compartí mi historia de Greta Thunberg y yo ya estoy aquí dándole visibilidad al tema. Todo el mundo tiene la visibilidad sobre lo que está pasando en Israel. O sea, es el tema más importante a nivel internacional desde hace mucho tiempo. Entonces, no es como que estemos haciendo nada realmente. Creo que manejar esta frustración, porque claro que es frustrante ver lo que está pasando en Gaza, manejar esta frustración y manejar esta impotencia de manera un poquito más decorosa sería quizás lo mejor para las personas, o al menos es lo mejor para nosotros y es lo que intentamos hacer. No, tienen razón. No debería yo decirle que es lo mejor a los demás. No tengo idea. Solo sabemos que es lo mejor para nosotros. En fin, ¿qué más podemos decir del tema? Otra vez la misma pregunta. ¿Quién está a cargo? O sea, ¿cómo se fue desvirtuando tanto la situación en Gaza en la que, por un lado, ahorita la principal figura de las personas que están tratando de apoyar a los palestinos es esta muchacha con mutismo selectivo que se subió a un barco con sus amigos a ir a pasearse realmente? O sea, esa es la figura, ok, vamos a tomar consejos de una niña, bueno, ya no es una niña, de esta muchacha, que esta ya es una muy mala costumbre que hemos tenido, específicamente con Greta Thunberg, porque teníamos a Greta Thunberg hablando en la ONU y diciéndonos cómo debíamos acomodar la economía internacional para que le diera gusto a sus ideas sobre cómo debería ser el medio ambiente, porque es como que, sí, vamos a dejar que hable en la ONU y vamos a escucharla con mucho detenimiento, porque ¿por qué? Ni siquiera puede votar. O sea, ni siquiera, en ese momento ni siquiera podía votar, no podía tener ningún tipo de influencia en ningún tipo de país, en ningún tipo de realidad del mundo. En fin, ya ese es otro tema, me estoy desviando. Pero bueno, o sea, claramente algo no va bien cuando tenemos que recurrir a las celebridades como para tratar de darle solución a un problema. Y el problema es, ¿por qué estamos dejando que pase esto en Palestina? Y por el otro lado, ¿quién está a cargo de Israel? Esta gente está enferma, no hay otra manera de decirlo. Arrestaron a Greta Thunberg y sus amigos, los llevaron a la cárcel, ok, sí, todo eso está bastante dentro de lo esperado, pero luego decidieron que para que entiendan que lo que hicieron estuvo mal, les van a poner películas, imágenes, documentales de los ataques del 7 de octubre, que fueron los ataques que primero hizo Hamas, que dieron paso a que Israel respondiera, y esa respuesta es todo lo que hemos visto desde entonces, 7 de octubre del 2023. Bueno, pues les vamos a poner imágenes de lo que hizo Palestina para que entiendan. ¿Para que entiendan qué? Para que entiendan que es psicótico esto. O sea, en alguna parte de la mente de las personas que están a cargo de Israel dijeron, es que ¿sabes qué? O sea, sí los tengo que dejar sin comida. Mira, ve esta foto, mira lo que hicieron. ¿Y qué esperan? Que Greta Thunberg y los demás digan, ok, no, es que no había esa foto no la había visto. Entonces, ya que la vi, ahora sí entiendo que pues sí se merecen estar sin comer. O sea, también se la bañaron. Nadie va a decir esto. Es psicótico pensar que todavía puedes convencer a las personas de estar a favor de lo que estás haciendo con la gente de Palestina. Es algo absurdo, es algo ridículo. ¿Quién está a cargo? Gente enferma, es lo único que podemos decir al respecto. Pasando a otras noticias, tenemos actualizaciones sobre un caso muy viejo, pero que no deja de ser muy famoso, que es el caso de Jeffrey Epstein. Si recordamos, Jeffrey Epstein era este socialité estadounidense, porque hay muchas conexiones con cierto gobierno, que no queremos decir cuál era, pero fue uno de los que tocamos en la nota anterior y probablemente trabajaba para las fuerzas de inteligencia de ese país, que empiezan con M y terminan con Mossad, se llaman Mossad y son de Israel, en fin. Bueno, Jeffrey Epstein era este socialité que conocía a todos los millonarios en Estados Unidos, a las celebridades, a los políticos, tenía una isla, hacía fiestas, esas fiestas de repente se salían un poquito de control y pues terminó yendo a la cárcel porque en muchas de esas fiestas, entre que sí, que no, la música ahí, etcétera, había tráfico de personas y abusaban de gente y crímenes bastante feos y se fue a la cárcel. Se fue a la cárcel sabiendo a qué personas había llevado a esa isla, con toda ahí su lista, su bitácora de vuelos de gente que había invitado. Se fue a la cárcel sabiendo pues cosas que pudieran implicar a muchísimos de sus amigos, amigos como Bill Gates, como Donald Trump, como Bill Clinton, como Tom Hanks, como Cameron Díaz, como George Lucas, como el príncipe Andrew, muy bien conectado que estaba Jeffrey Epstein.
Y ahora en la cárcel, una vez ya estando en la cárcel, decidió pues acabar con su propia vida, por decirlo así. Ok. Y ahí pues empezaron a ver algunas teorías de conspiración. Y ahorita vamos a hablar de las teorías de conspiración, que nos parecen un tema importante en general. Pero empezaron a ver teorías de conspiración, empezó a haber gente que dijera, a ver, ok, sí, pasó esto, Jeffrey Epstein ya no está con nosotros porque así lo decidió él. Y las autoridades de ese momento salieron a decir que no había grabación de lo que había pasado porque en ese momento, por coincidencia, las cámaras dejaron de grabar. Y también en ese momento, por coincidencia, los dos guardias que lo estaban cuidando o vigilando se fueron a dormir al mismo tiempo. Ok, suena creíble. Y eso es la versión que le presentaron a la gente, al público. Y si tú decías, a ver, pues vamos a pensarlo un poquito. A ver, ¿qué sería más probable? ¿Que sucedieran todas estas coincidencias al mismo tiempo? ¿O que quizás Jeffrey Epstein ya en la cárcel, conociendo a tanta gente tan importante, tan poderosa, políticos, millonarios, miembros de familias reales, no sería también algo posible que alguno de ellos hubiera dicho, a ver, pues ya está arrestado, o sea, ya está en la cárcel, no va a salir. ¿Por qué no mejor, no sé, por qué no mejor, no? ¿Puede ser? ¿Puede ser? No, esa versión es increíble. La versión oficial es que eso no fue así y que simplemente él decidió por su propia cuenta hacer lo que pasó. Bueno, y también, a ver, aquí también queremos dar otro detalle que está bastante extraño. Jeffrey Epstein ya había intentado hacer eso mismo algunos días antes. Entonces, pues la lógica nos daría para pensar que después de intentarlo, obviamente no lo logró, que después de intentarlo, pues las autoridades dijeran, vamos a ponerle un poquito más de seguridad, no vamos a tenerlo bien vigilado. A ver, vamos a hablar con los guardias. Son dos guardias. Si se van a dormir, váyanse uno por uno. Hagan guardias. Por eso se llaman guardias, porque este señor no anda bien. Uno pensaría que eso es lo que hubiera sucedido, pero no. Dijeron los dos, vámonos a dormir, los dos al mismo tiempo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y bueno, lo peor que pudo pasar es un tema que no hemos dejado en muchísimos años. Entonces, este es básicamente el trasfondo de lo que pasó con Jeffrey Epstein. Esperamos que al menos alguno de las muy poquitas personas que nos ven pueda pensar, igual hay algo más en el asunto, igual hay algo más en el tema. Pero el tema vuelve a cobrar importancia por dos sucesos que sucedieron en estos días recientes. El primero es que Elon Musk, bajo la influencia de sabrá Dios qué sustancia, decidió tuitear que Donald Trump estaba en los archivos de Jeffrey Epstein y que por eso es que no habían sido revelados al público. Bueno, Donald Trump sí era amigo de Jeffrey Epstein cuando eran jóvenes y les gustaba más andar de fiesta. Donald Trump sí era amigo de Jeffrey Epstein. Y muy probablemente aparecen los archivos de Jeffrey Epstein. Pero esto puede significar muchas cosas. Puede aparecer nombrado como un testigo, puede aparecer nombrado simplemente como alguien que estaba en un momento, aunque no fuera el momento en el que se cometiera el delito, etcétera. Puede ser que lo mencionen como miembro o como parte de algún delito. Pueden ser mil cosas. El caso es que Elon Musk tuiteó esto. Obviamente esto no le gustó nada a Donald Trump y Elon Musk terminó borrando su tweet, que ok, sí, casi nadie lo alcanzó a ver, muy bien, excelente decisión Elon, muy buen manejo de la crisis ahí. En fin, Elon Musk también, pues qué tanta credibilidad le podemos dar, el muchacho anda muy, muy perdido en la fiesta, con la ketamina, con muchísimas cosas ahí bien extrañas. Llegó con un ojo morado a la Casa Blanca, se agarró a golpes con un secretario de Estados Unidos. Bueno, ok, esa es la versión de Elon Musk y eso obviamente le volvió a dar mucho más revuelo al tema. Pero la parte más interesante fue la aparición de Kash Patel. Kash Patel es el director del FBI y apareció en el podcast más popular del mundo, que es el podcast de Joe Rogan en Estados Unidos. Apareció ahí con una sudadera, ni siquiera se puso camisa, mucho menos corbata, muy casual el asunto. Vamos a hablar aquí de temas, no sé, del jiu-jitsu, de las cosas que normalmente se hablan en ese podcast, pero le tocó la mala suerte que justo mientras estaban grabando en vivo aparece el tweet de Elon Musk y le avisan a Joe Rogan y los dos lo ven. Kash Patel se le queda viendo y dice, bueno, o sea, no voy a entrar a ese tema porque eso ya está por encima de mi nivel, eso no me corresponde. O sea, al director del FBI no le corresponde la investigación de un delito que se cometió en Estados Unidos. Nosotros pensaríamos que sí, pero bueno, si no, que nos diga a quién sí le corresponde, con quién tenemos que hablar. Si no es con el director del FBI, entonces, ¿con quién? Pero bueno, dijo, no, eso a mí no me corresponde, no sé qué, bla, bla, bla. Se empezaron a hablar obviamente de ese tema en el podcast y llegaron al punto
donde Kash Patel, y esto es importante, Kash Patel en 2023, antes de ser director del FBI, dijo, sí, no, claro, ese video, ¿por qué no estaba grabando la cámara? ¿Y por qué se fueron los dos guardias? ¿Y dónde están los videos de las cámaras de seguridad que tenían en la mansión? Porque obviamente era una mansión que estaba muy bonita, estaba en esta isla privada, pues tenían que tener ahí las cámaras de seguridad, ¿no? ¿Dónde están los videos de las cámaras de seguridad? A ver, ¿dónde están las pruebas? Esto está mal, nos están ocultando cosas. Todo eso decía en 2023 cuando no tenía un puesto como director del FBI. Y ahora, 2025, como director del FBI, le dice Joe Rogan, no, a ver Joe, no tenemos información. No tenemos información de lo que tú quieres que te demos. Y ya te dimos la información. O sea, no la tengo, pero ya te la di. Y si la tuviera, te la daría. Y literalmente eso fue lo que dijo. Básicamente es eso. No la tengo, pero ya te di la que tengo, pero si la tuviera, te la daría. Y le pregunta a Joe Rogan, el director del FBI, le pregunta, a ver, vamos a ponernos sinceros. ¿Tú crees que si yo tuviera información sobre que esta persona, Jeffrey Epstein, estaba colaborando con políticos, miembros de familias reales, billonarios, actores, etcétera, ¿tú crees que si yo la tuviera, no te la daría? Pues es una pregunta muy profunda que hay que pensar mucho para contestar, pero creemos que nuestra respuesta es, pues sí, obviamente sí creemos que no la harías pública, porque no es como que no tengas a gente que te pueda presionar para no hacerlo, no es como que haya intereses muy fuertes que te puedan decir, oye, ¿sabes qué? Esto no lo vamos a sacar. Obviamente no nos la darías. ¿Qué clase de pregunta es esa? Qué ridículo, honestamente. ¿Quién le dijo, sí, esta es tu defensa? Tu defensa es, Joe, tú me conoces. Tú me conoces. Ni siquiera se puso camisa como para tratar de dar más confianza. Fue en una sudadera de decir, a ver, tú me conoces, somos amigos. Si yo supiera y tuviera información sobre una conspiración que involucra a las personas más importantes, más influyentes, más poderosas del mundo, claro que te la daría, te la mandaría por WhatsApp en ese mismo momento que me llegue. Pues obviamente no. Obviamente no creemos que lo harías. Obviamente nadie creería que lo harías. No así de fácil, al menos. Es una defensa que no tiene sentido, al menos en nuestra opinión no tiene ningún sentido, pero ese es el nivel en el que está en el discurso del tema de Jeffrey Epstein, que es un tema importante. Digo, si se van a involucrar a tantas personas que cometieron un delito, ya que si es moral, que si no es moral, que si fue en la fiesta, que si no fue en la fiesta, es un delito. ¿Y qué nos dice de en general la realidad del mundo? Que estas personas no puedan ser perseguidas por un delito y además un delito tan, pero tan feo como el tráfico de personas y las demás cosas en las que estaban involucrados. Básicamente, digo, para tratar de tampoco ser tan gráfico, con personas que no tenían la edad, nadie tiene la edad para ser traficado, obviamente, pero que no tenían la edad ni siquiera para poder estar en esa fiesta. Pongámoslo de esa manera. Entonces, pues sí, así están las cosas. Elon Musk, bajo la influencia de 2 kilos de sabrá Dios qué sustancia, tuitea que Donald Trump está involucrado y que por eso no salen los archivos. El director del FBI dice que no los tiene, pero que sí los tiene y ya se los dio al público, pero que cuando los tenga se los va a dar al público. Perfecto, estamos en manos de profesionales. El tema claramente está siendo atendido de la mejor manera posible. Y el último punto que queremos tocar aquí es este tema de la teoría de conspiración, porque pues esta es la defensa también de muchas personas. Si tú empiezas a decir, oye, como que no te parece raro que no hayan grabado las cámaras y que ahora digan que sí grabaron, pero no puedan sacar la grabación y que estén cambiando de versión y que los dos guardias se hayan ido a dormir al mismo tiempo, eso me parece ridículo. Honestamente no puedo superar ese tema que los dos guardias se fueron a dormir al mismo tiempo. Pero bueno, ¿no te parece raro? ¿Qué te va a decir la gente que simplemente no quiere que sigas hablando del tema? Ah, es que esa es una teoría de conspiración. Sí, sí es una teoría de conspiración. ¿Por qué hemos aceptado? ¿Por qué se han vuelto las cosas de manera en que decir que algo es una teoría de conspiración es como decir que es falso? A ver, las teorías existen. Una teoría es cuando una persona no sabe la verdad a ciencia cierta, pero tiene una suposición, tiene una hipótesis sobre qué pudiera haber pasado o qué pudiera estar pasando. Entonces, todas las teorías existen. Y una conspiración es cuando las personas, un grupo de personas, dos o más, se juntan, normalmente en secreto, para tratar de llegar a una meta, normalmente también en secreto. No tiene que ser para hacerle daño a nadie, una fiesta sorpresa es una conspiración a final de cuentas. Si yo voy a salir con mis amigos, pero no queremos invitar a uno, entonces todos le decimos de que, no, no vamos a hacer nada, vamos a estar ocupados, pero al final de cuentas sí vamos sin él, pues es una conspiración también, por definición. Y si este amigo dijera, oigan, ¿saben qué? Vi unas historias, me parece que ustedes estaban ahí, no estoy enojado, solamente quiero saber por qué no me invitaron. De verdad, no quiero perjudicar nuestra amistad. Si empezara a decir todo esto,
y nosotros le dijéramos, esa es una teoría de conspiración, ajá, sí, sí es una teoría de conspiración, no deja de ser cierta. Las conspiraciones han existido en muchísimas cosas y que luego son comprobadas. El hecho de que algo sea una teoría de conspiración no dice nada sobre si es cierto o no es cierto, sobre si es más o si es menos posible. Hay teorías de conspiración, pues sí, bastante descabelladas, como la de que la Tierra es plana, pero también hay versiones oficiales demasiado descabelladas, como la de que los dos guardias se fueron a dormir al mismo tiempo, los videos no estaban, pero ya están, pero ya nos los dieron, pero cuando los tengan los van a hacer públicos. Entonces, no dice nada sobre la idea que estemos presentando. La próxima vez que simplemente te digan, esa es una teoría de conspiración, puedes darte cuenta que esta persona no quiere tocar el tema. Bien, y estas son las notas del día de hoy. Yo creo que el tema de nuestro capítulo fue quién está a cargo, quién está a cargo de este asunto, quién está a cargo de las manifestaciones. El señor que vende las banderas de México, por favor, deje de venderlas, no le está haciendo bien a nadie, ni a su negocio, porque se lo van a terminar quemando. Si ven un taxi, algunos de nuestro público en Los Ángeles, que probablemente es cero, pero si alguien nos está viendo desde Los Ángeles y piden un taxi, pues cuidado, cuidado, porque el taxi puede ser emboscado por estos manifestantes, puede ser quemado con una bandera de México encima. Sobre lo de Greta Thunberg es una persona muy valiente, no podemos decir lo contrario, pero necesitamos que gente más seria se involucre en el tema. No por nada malo con Greta Thunberg, sino porque, pues, ¿qué va a hacer la muchacha? Tampoco podemos pedirle que arregle el mundo. Y sobre Israel, es psicótico lo que están haciendo, quiero repetir esa palabra, es algo enfermo lo que está sucediendo en general. Y por último, sobre Kash Patel, sobre el tema de Jeffrey Epstein, sobre las teorías de conspiración, esperamos que Kash Patel se vista más serio cuando le salga a echar mentiras a las personas. Mínimo ese respeto creemos que nos debe o le debe al público de Estados Unidos principalmente. Y la próxima vez que te digan que es una teoría de conspiración lo que estás diciendo, pues igual y sí. Igual y sí, y eso no quiere decir que lo que esté diciendo no es verdad. Y nadie me va a sacar de ahí. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.